Capítulo 3. De pronto retumbó el sonido de una campana. El gran volumen de la alarma nos hizo brincar a Klein y a mí. ¿Qué fue eso? Gritamos al unísono y volvimos a abrir mucho los ojos. Al vernos el uno al otro, nuestros cuerpos estaban envueltos por pilares de luz vívido. El paisaje del campo comenzó a atenuarse al otro lado de esta capa luminosa. Ya había pasado por un fenómeno así varias veces durante la prueba beta. Era el fenómeno de teleport, activado a través de un ítem para moverse del lugar. Sin embargo, no tenía dicho objeto en mano, ni había activado nada similar. ¿Podría ser teletransportación forzada por parte de los desarrolladores? Pero, en ese caso, ¿por qué no lo anunciaron primero? Entonces, la luz que me envolvía latió aún más fuerte y me quitó la vista. El brillo azul comenzó a desaparecer y pude volver a ver a mis alrededores. Pero el paisaje ya no era el del pastizal bajo el ocaso. La única vegetación eran árboles en las calles y en el piso de piedra. Estaba en el pueblo con un elegante aspecto medieval. Frente a mí, a lo lejos, estaba un palacio gigante que resplandecía de negro. No había duda, estaba en la plaza del pueblo de los inicios. Volteé a ver a Clint, quien estaba a mi lado con la boca abierta, y él me miró también. Entonces ambos volteamos a ver a las olas de gente que estaban a nuestros alrededores. Los había con todo tipo de equipamiento y colores de cabello, hombres y mujeres, pero todos con semblante atractivo. Eran los otros jugadores de SAO. Había miles de ellos, quizás 10.000. Muy probablemente habían teletransportado simultáneamente a todos los jugadores que estaban conectados. La gente simplemente miró a su alrededor en silencio por varios segundos. Luego, por fin comenzaron a hablar, subiendo el volumen poco a poco. ¿Qué sucedió? ¿Ya podremos salir? ¡Apúrense! Escuché en varios lugares. Los comentarios empezaron a tornarse progresivamente más frustrados, algo gruñendo. ¡No me jodan! ¡O traigan a los administradores! Entonces, de pronto alguien gritó, haciéndose escuchar sobre todos los demás. ¡Miren arriba! Glenn y yo volteamos instintivamente y nos encontramos con algo extraño. A 100 metros en el aire, el fondo del piso 2 comenzó a tornarse en un patrón de cuadros de color carmesí. Estos mostraban palabras en inglés, alertándose con una fuente roja. Warning, Assistant Announcement. Mi sorpresa continuó por un momento más, pero entonces comprendí que por fin darían un anuncio al respecto. Y relajé la tensión de mis hombros. El vocereo en la plaza terminó y todos se empezaron a escuchar con atención, pero lo que siguió traicionó todas mis expectativas. Una gota gigantesca empezó a caer desde el centro del patrón rojo que cubría el cielo, como si derramaran sangre. Por su movimiento daba apariencia de ser viscosima. La gota no cayó al suelo, sino que se detuvo en el aire y empezó a cambiar de forma. Entonces, apareció frente a todos nosotros una figura humana gigante, de quizás unos 20 metros de alto, vestida con una túnica y capucha carmesí. Pero algo no estaba bien. Al observar desde el suelo, podíamos ver el interior de la capucha, pero no tenía rostro. Debajo de las largas mangas también había solo obscuridad. Recordé haber visto una túnica así. Era el vestuario que siempre ocupaban los administradores de Argus durante la prueba beta. No obstante, en ese entonces los hombres siempre usaban el avatar de un viejo con barbas blancas y aspecto de hechicero, mientras que las mujeres eran chicas con lentes. Tal vez habían tenido un problema que les impidió preparar un avatar y por eso aparecía solo la túnica, pero el vacío debajo de la capucha carmesí me provocaba una ansiedad inexplicable. Los incontables jugadores a mi alrededor parecieron pensar lo mismo. Comencé a escuchar los comentarios como ¿ese es un administrador? ¿Y por qué no tiene rostro? La enorme túnica de pronto movió la manga derecha, callándonos a todos. De la abertura de la manga se asomó un guante de color blanco puro, pero este se mantuvo separado de la manga, sin cuerpo a la vista. A continuación, también levantó lentamente la manga izquierda. El misterioso ser se extendió los dos brazos vacíos sobre las cabezas de los 10.000 jugadores. Y sentí como si hubiera abierto la boca. Enseguida se escuchó desde las alturas la voz grave y serena de un hombre.
Estimados jugadores, bienvenidos sean a mi mundo. No entendí, de inmediato. ¿Mi mundo? Vaya, sí, era uno de los desarrolladores. Podía manipular este mundo como un dios, pero ¿cuál era el propósito de la declaración a esas alturas? Volté a ver estupefacto a Klein e hizo lo mismo. Entonces el de la túnica roja bajó los brazos y su voz volvió a llegar a nuestros oídos. Mi nombre es Akihiko Kayaba. Ahora soy el único humano capaz de controlar este mundo. ¿Qué? Se me hizo un nudo en la garganta. Tanto el avatar como probablemente mi cuerpo real. Akihiko Kayaba. Reconocí el nombre. Era imposible que no lo supiera. Había apenas unos años atrás, Argus había sido una desarrolladora de videojuegos muy pequeña, una de miles, y quien la convirtió en una de las más grandes fue este genio diseñador de videojuegos y físico cuántico. No solo era el director de SAO, sino también el diseñador de las bases del Netgear mismo. Como buen gamer empedernido, sentí mucho respeto por Kayaba. Compraba toda revista donde hablaran de él y había leído tantas veces sus pocas entrevistas que podía recitarlas de memoria. De solo escucharlo presentarse, fácilmente pude imaginar su porte inteligente, siempre vestido con una bata blanca, pero él siempre se había mantenido tras bambalinas. Hacía todo lo posible para evitar aparecer en los medios y nunca se había revelado en los juegos como administrador. ¿Qué hacía aquí ahora? Me quedé petrificado. Mi cerebro se había detenido y lo eché a andar desesperadamente para tratar de comprender la situación. Las siguientes palabras de la túnica vacía parecieron burlarse de mis esfuerzos. Estimados jugadores, me parece que ya habrán notado que el botón de cierre de sesión desapareció del menú. Esto no es un error. Les repito, esto no es un error. Sword Art Online fue creado con esto en mente. ¿No es un error? Susurró Klein con una voz quebrada. El anuncio grave y suave continuó, solapándose con el comentario anterior. No podrán salir del juego por cuenta propia hasta que conquisten este castillo. No entendía a qué se refería con conquistar este castillo. ¿Dónde había un castillo en el pueblo de los inicios? Mi confusión quedó olvidada con el siguiente comentario de Kayaba. Asimismo, les advierto que no es posible la desconexión por obra de terceros. Si alguien intenta apagar o quitarles los Netgears. Hubo una pausa. Los 10.000 jugadores contuvieron el aliento y la voz grave volvió a romper el pesadísimo silencio. Este emitirá microondas de alta potencia y pulverizará sus cerebros. Klein y yo nos miramos el uno al otro, pasmados por varios segundos. Era como si mi cerebro se rehusara a comprender lo que escuché, pero las palabras simples de Kayaba me atravesaron de cabeza a pies con violenta fuerza y concentración. ¿Pulverizará sus cerebros? En otras palabras, ¿nos mataría? Kayaba acababa de declarar que si alguien intentara desconectar el Netgear o quitarlo de nuestras cabezas, ¿nos mataría? Comenzaron a escucharse murmullos por doquier, pero nadie gritó ni intentó hacer escándalo. Todos, incluyéndome, nos rehusábamos a entender lo sucedido. O quizá algunos todavía no lo comprendían. Klein levantó lentamente la mano derecha como si intentara sujetar el casco que tenía puesto en el mundo real. Enseguida se le escapó una risa nerviosa. ¿Qué está diciendo? ¿Se volvió loco? No puede hacer eso. El Netgear solo es una consola de videojuegos. Obviamente no pude destruir cerebros, ¿verdad, Kirito? Tenía la voz ronca. Al final de la pregunta me miró con gran intensidad, pero no pude sentir. El Netgear tenía un sinfín de transmisores que emitían débiles ondas electromagnéticas y enviaba señales de sensaciones simuladas directamente a las neuronas. Parecía tecnología de punta, pero en realidad ya existía un electrodoméstico que funcionaba con principios similares y se encontraba en todo hogar de Japón desde hace más de 40 años. El humilde horno de microondas. Mientras el Netgear tuviera potencia suficiente, sería capaz de hacer vibrar a alta velocidad la humedad de nuestras neuronas, creando calor por fricción hasta freírlas. Pero, teóricamente, no es imposible. Pero debe ser mentira.
No puede ser que el Netgear pueda producir ondas electromagnéticas de tanta potencia si lo desconectan rápidamente, mientras no tenga integrado una batería de alta capacidad. Klein entendió por qué me quedé callado al decir eso. El hombre alto y apuesto, con expresión vacía en el rostro, dijo con miedo: sí, tiene una. Escuché que un tercio del peso del Gear es la batería, pero no puede ser. ¿Qué nos sucederá si se va la luz momentáneamente? Como si hubiera escuchado el grito de Klein, Callaba continuó con su anuncio desde los cielos. Más específicamente, la secuencia de pulverización que comenzará solo sucederá con una de las siguientes condiciones. Si se desconecta de la electricidad por 10 minutos, se pierde la conexión a Internet por 2 horas. Si se pretende quitar el seguro que fija el casco a sus cabezas, o si se intenta analizar o destruir el Netgear, ya se informó de todo esto a las autoridades y a los medios. En efecto, ya hubieron unos cuantos familiares y amigos que ignoraron las advertencias e intentaron quitarles el Netgear a unos jugadores. La voz metálica tomó un respiro antes de continuar. Lamentablemente, estos 213 han dejado este mundo, tanto en Minecraft como en el mundo real. Se escuchó un grito agudo. La gran mayoría de los jugadores estaban boquiabiertos e incrédulos o con sonrisas nerviosas. Mi cerebro ya había aceptado lo que dijo Callaba, pero mi cuerpo me traicionaba. Mis piernas comenzaron a temblar, perdí el equilibrio y di unos pasos atrás, pero evité caerme. Klein perdió todas las fuerzas y cayó al suelo. Ya habían muerto 213 jugadores. El número se repitió una y otra vez dentro de mi mente. ¿Callaba decía la verdad? ¿Ya habían muerto 213? Entre estos, tal vez había algunos que me acompañaron en la prueba beta. Pudo haber entre ellos alguien que yo conocía dentro del juego. ¿Y Callaba decía que sus Netgears les habían freído el cerebro? No, no lo creo. No, no lo creo, dijo Klein, en el piso con voz ronca. Tiene que ser pura amenaza. No puede ser posible. Deja de decir estupideces y sácanos de aquí de una vez. No tengo tiempo para estar perdiendo en tu ridícula puesta de escena. Si todo esto es un teatro, es la ceremonia de apertura, ¿verdad? Yo también gritaba lo mismo dentro de mi mente, pero el anuncio de Callaba continuó, con cero teatralidades, como arrancándonos la esperanza. No necesitan preocuparse por sus cuerpos en el mundo real. Todas las estaciones de televisión, radio y sitios web están reportando lo sucedido, incluyendo el número de muertos. Pueden concluir que las probabilidades de que alguien les quite sus Netgear son muy bajas. Ya se tienen planes de aprovechar las 2 horas permitidas sin internet para transportar los hospitales o otras instalaciones especiales, donde se les dará atención especial. Quiero que se relajen y disfruten el juego. ¿Qué? Susurré y enseguida me brotó un grito agudo de la garganta. ¿Qué demonios dices? ¿Que disfrutemos del juego? ¿Cómo jugaremos sabiendo que estamos atrapados? La gigante túnica de carmesí flotante me miró fijamente y volvió a soltar un rugido. Esto no es ningún juego. Otra vez. Dio la impresión de que me había escuchado. Akihiko Callaba anunció con voz calmada y monótona. Pero si quiero que tengan cuidado. Para ustedes, Sword Art Online ya no es un juego, es una segunda realidad. Ya no servirá ninguna función de resurrección en este mundo. En cuanto sus puntos de vida lleguen a cero, cuando sus avatares desaparezcan, pude deducir lo que diría. El Netgear destruirá sus cerebros. En ese instante, me surgió desde el fondo del estómago el impulso de reír a carcajadas, pero lo contuve. En la esquina superior izquierda de mi campo visual había una delgada línea horizontal brillando en azul. Enfoqué la mirada y en ella para leer los números superpuestos. 342 de 342. Mi HP, mi cantidad de vida. Callaba acaba de decir que nos freirá el cerebro en cuanto esta barra llegara a cero, que representaba nuestra vida real, no solo la vida en este juego. Ya no era solo un videojuego, era una apuesta de vida o muerte. Morí unas 100 veces durante la prueba beta en 2 meses. Siempre reviví en el Palacio de Hierro Negro, al norte de esta plaza, apareciendo con una sonrisa incómoda y corriendo de regreso al campo de batalla. Así son los RPG, juegos donde el jugador muere una y otra vez
aprendiendo y mejorando sus capacidades en el camino. Pero esto no sería posible aquí. Una sola muerte en el juego significaría también muerte en la realidad, y encima no podríamos detener el juego cuando quisiéramos. Ridículo, gruñí en voz baja. ¿Qué clase de idiota se pondría en peligro saliendo al campo en dichas condiciones? Obviamente, todos se quedarían dentro del pueblo donde estarían seguros. Pero, como si me hubiera leído la mente, quizá incluso la de todos los presentes, continuó con su oráculo. Existe una única condición para liberarlos de este juego. Tal como ya les dije, deben llegar al piso más alto de Aincrad y derrotar al boss final, que ahí les guarda. Les garantizo que en ese momento, todos los jugadores sobrevivientes saldrán de este mundo sanos y salvos. Los 10.000 jugadores se quedaron en silencio. Entonces por fin me di cuenta a qué se refería con conquistar el castillo. El castillo era este mismo, donde estábamos atrapados, en el piso más bajo y con 99 más sobre nuestras cabezas. Aincrad, el gigantesco castillo volador. ¿Que completamos los 100 pisos? Rugió Clint de repente. Se levantó de golpe y arrojó el puño derecho sobre el aire. ¿Cómo conseguiremos eso? Escuché que apenas unos cuantos lograron subir durante la prueba beta. Era verdad. Los 1.000 jugadores que participaron en la beta de SAO solo pudieron llegar al piso 6 en los 2 meses durante la prueba. Ahora ya habíamos 10.000 jugadores aquí, pero ¿cuánto nos tomaría llegar hasta el piso 100? Todos los presentes debieron pensar lo mismo. El silencio comenzó a romperse poco a poco, pero a pesar del problema sin respuesta, casi no se escuchaban exclamaciones de terror o desesperación. Probablemente, la mayoría aún no sabía si realmente estaba en peligro o si era parte de una exagerada ceremonia de apertura. Todo lo que decía, callaba, era tan aterrador que no parecía real. Volteé al cielo y miré con desdén a la túnica vacía, intentando desesperadamente ordenar mi comprensión de la situación. Jamás podría cerrar sesión, jamás podría volver a ver mi cuarto en el mundo real, a mi vida normal. Estaría encerrado aquí hasta que alguien derrotara al boss final en la cima del castillo volador. ¿Moriría si mi HP llegara a cero? Aunque fuera solo una vez, ¿moriría de verdad? ¿Mi existencia en la realidad llegaría a su fin? Pero no podía aceptar los hechos, por más que lo intentara. Apenas unos 5 o 6 horas atrás estaba comiendo los platillos de mi madre, platicando con mi hermana antes de regresar a mi cuarto. ¿Ya jamás podría volver ahí? ¿En serio? Entonces, la túnica roja volvió a adelantarse a nuestros pensamientos, movió el guante derecho con suavidad y declaró sin emoción: les mostraré mi última prueba de que este mundo es ahora su única realidad. Tienen sus inventarios un presente de mi parte. Revísenlo. Al escucharlo, casi automáticamente sacudí hacia abajo los 2 dedos de la mano derecha. Los jugadores alrededor hicieron lo mismo, causando que la plaza se inundara de los sonidos electrónicos de la campana. Abrí la ventana de ítems y apareció un nuevo en el primer lugar de la lista, un espejo de mano. ¿Para qué? Pensé al tocarlo y seleccionar el botón de materialización en la ventanita que apareció. Enseguida, soltando un efecto de sonido chispante, en mi mano apareció el pequeño espejo cuadrado. Lo sujeté con miedo, pero nada sucedió. En este reflejaba el avatar de aspecto heroico que tardé tanto en crear. Volteé a ver a Klein a mi lado. El apuesto samurái estaba mirando su espejo, al igual que yo. Entonces, de repente, Klein y los demás jugadores se vieron envueltos en luz blanca. Pero no solo ellos, mi visión también se tornó blanca. La luz desapareció en unos 2 o 3 segundos, volviendo a mostrarme el mismo paisaje. No, esto no era del todo correcto. La cara de Klein no era la misma de antes. Su armadura de placa, su bandana de mal gusto y sus cabellos parados eran iguales, pero su cara había cambiado totalmente. Su nariz fina ahora era grande y aguiñalada, y ahora tenía una barba descuidada que cubría partes de las mejillas y barbilla. El joven y agraciado samurái ahora parecía un guerrero errante, quizás incluso un bandido. Lo sucedido hasta entonces dejó mi cabeza y solo pude deducir confundido: ¿Y tú quién eres? El hombre frente a mis ojos dijo lo mismo: ¿quién rayos eres tú? Entonces tuve una pequeña especie de presentimiento que me explicaba el por qué el regalo decayaba. Levanté el espejo y miré el reflejo con los ojos bien abiertos. La imagen que me recibió fue la de alguien con cabello negro sin estilizar, ojos enclenques debajo del largo fleco,
ese rostro fino que hasta el momento seguía haciendo a la gente pensar que éramos hermanas, no hermanos, cuando salía con ella sin llevar mi uniforme. Ya no había rastro de la viralidad heroica de Kirito. Había tenido hasta ese momento atrás. El reflejo del espejo mostraba mi aspecto en el mundo real que tanto odiaba. Caray, soy yo, dijo Clay mirándose en el espejo. Nos miramos el uno al otro de nuevo y gritamos a la vez. ¿Clay? ¿Eres tú, Kirito? Nuestras voces también habían cambiado. El efecto de mutación de voz había desaparecido, pero nos faltaba la calma para señalarlo. Ambos soltamos los espejos por la sorpresa, y estos desaparecieron al caer, dejando atrás el efecto de sonido de vidrio rompiéndose. Miré alrededor, y ya no estaba ahí la multitud de hombres y mujeres atractivas de fantasía que había visto hace unos momentos atrás. Era lo que uno vería en un evento de convención en el mundo real, donde la gente se vestía con armadura y un montón de jóvenes reales. Lo más espeluznante era que la proporción de hombres contra mujeres había visto un enorme cambio. ¿Cómo era posible? Mi avatar y el de Klein, y probablemente el de todos alrededor, habían cambiado a representar nuestros aspectos reales. Claro, seguían siendo polígonos con texturas de computadora, y no tan detallados como en la realidad, pero aún así, era una réplica aterradoramente fiel. Era como si nos hubieran puesto un escáner tridimensional. ¿Escáner? Ya entiendo. Volteé a ver a Klein y le susurré con gravedad. El Netgear cubre totalmente el rostro con sus transmisores. O sea que no solo se conecta con nuestro cerebro, sino que también captura la forma y superficie de nuestros rostros. Pero, ¿qué hay de la estatura y complexión? Respondió con voz aún más baja, mientras miraba de reojo alrededor. El promedio de estatura de los demás jugadores, observándose a sí mismo y entre ellos con confusión, era claramente más bajo que antes del cambio. Yo, y probablemente también Clay, pensamos que una diferencia de altura de nuestra visión podría afectar nuestros movimientos, por lo que hacíamos nuestros personajes del mismo tamaño que en la realidad. Pero la mayoría de los jugadores parecían haberse agregado 10 o hasta 20 centímetros más. Y no solo eso, el ancho promedio también había subido bastante. El Netgear no debería ser capaz de escanear todo esto, siendo simplemente un casco. Klein fue quien encontró la respuesta. Espera. Como apenas me compré el Netgear ayer, todavía me acuerdo. Cuando te lo pones por primera vez, tienes que hacer una calibración inicial. Te dice que toques varias partes de tu cuerpo. ¿Será eso? Sí, cierto. Debe ser eso. El Netgear se calibra midiendo qué tanto se tenía que mover el usuario para entrar en contacto con su cuerpo, en el propósito de reproducir las mismas sensaciones virtualmente. Esto significaba que el dispositivo guardaba de esta manera los datos de la complexión real de los jugadores. En otras palabras, si era posible convertir en modelos 3D el físico total de todos los jugadores en la realidad e imponérselos como avatares, y la intención era más que obvia. Es la realidad, susurré. Es lo mismo que dijo. Esta es la realidad. Estos avatares de computadora y HP son nuestros cuerpos y vidas reales. Nos impuso nuestros aspectos del mundo real para forzarnos a aceptarlo. Pero Kirito. Klein se rascó la cabeza desesperadamente y sus ojos brillantes debajo de la bandana gritó. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto en primer lugar? No pude contestarle. Solo señalé arriba. Espera un poco más. De seguro nos dará la respuesta de inmediato. Callaba no rompió mis expectativas. Unos segundos después, volvió a caer la voz solemne desde el cielo teñido con el color de la sangre. Deben estar preguntándose ¿por qué? ¿Por qué yo? Akihiko Kayaba, desarrollador de SAO y el Netgear, estoy haciendo todo esto. ¿Será un acto de terrorismo? ¿Un secuestro? ¿Pediré rescate? La voz de Kayaba había sido inexpresiva hasta entonces, pero en sus siguientes palabras noté por un fin rastro de emoción. A pesar de la situación, a pesar de lo imposible que esto pareciera, esta me pareció de fascinación. Mi objetivo no es de nada de esto. De hecho, yo ya no tengo objetivo o motivo. Después de todo, esta situación en sí era mi propósito final al crear la Netgear y SAO, solamente para observar esto, y por fin todo se cumplió.
Luego de una breve pausa, Callaba regresó a su voz de ignorancia de antes. Eso es todo. Doy por terminado el tutorial de Sword Art Online. Estimados jugadores, les deseo suerte en sus siguientes aventuras.